Muy buenos días y muchísimas gracias al profesor Umpierres por la invitación a ser parte de este curso de actualización en diabetes y tecnología organizado por el Emory Diabetes Training Academy, que es mi casa, a pesar de que ya no estoy en Emory, ahora estoy en la Universidad de Miami. Mi nombre es Rodolfo Galindo, soy profesor de la Universidad de Miami y estoy a cargo del Centro de Cuidado Clínico de la Diabetes acá de la universidad. Para mí es un placer poder compartir con mis grandes colegas, a Fernando Gómez Peralta, el doctor Antonio Pérez y la doctora Picón. Y nada, bienvenidos todos los participantes de Hispanoamérica. Imagino que hayan participantes de Latinoamérica y también de España. Para nosotros es un gran placer. Vamos a estar hablando de un tema hoy bastante interesante que tiene que ver con tecnología, pero bueno, tecnología en una población bastante ah, interesante desde el punto de vista clínico, que es la población con falla renal. Podemos usar sensores, vale la pena, y la realidad es que los sensores le han cambiado la vida a los pacientes, a los médicos, a las guías terapéuticas, ¿por qué no? Entonces vamos a estar hablando de este tema. Estos son mis conflictos, sigo siendo miembro del Standard of Care de este año, pero no vamos a estar discutiendo al respecto. Y para comenzar voy a hablar un poco de epidemiología. Esto es un estudio que publicamos hace un par de años que habla de las crisis de hipoglicemia severa que necesitaron ir a la emergencia o o estar hospitalizados en pacientes que tenían falla renal terminal, estaban en diálisis en los Estados Unidos, y también, bueno, crisis de hiperglicemia severa que necesitaron eso. Las otras crisis, las otras hipoglicemias que podrían también ser severas, que son tratadas en la casa, bueno, pues no tenemos manera de contabilizarlas, pero estos son estudios epidemiológicos. Y como pueden ver, las crisis son bien altas. En el gráfico de la derecha mostramos que entre un 50 a 60 eventos por cada 1.000 personas por años. Perdón. Y en el gráfico de la derecha lo que estoy ilustrando es la misma metodología que usó mi colega Rosalina McCoy, que estaba en la clínica Maya, ahora está en la Universidad de Maryland. Ella ha hecho la misma metodología y el rango de crisis en pacientes con diferentes comorbilidades, sean demencia, falla cardíaca, infarto, pues no pasa de 20 o 30 comparado con de 50 a 60 con los pacientes en falla renal terminal, indicando que desde el punto de vista epidemiológico estos pacientes necesitan muchísimo atención en emergencias y hospitalización por hipoglicemia severa, y que de alguna manera ha mejorado en los últimos años, pero que sigue estando muy elevado. De nuevo, la hipoglicemia severa que se trata en casa o la hipoglicemia que el paciente no siente, pues muy difícil de contabilizar de esta manera o con glucosa capilar. ¿Y quiénes son los pacientes que tienen la carga más grande de estas crisis? Como pueden ver acá, son los pacientes jóvenes. El grupo de 18 a 44 años tiene pues muchísimo, 5 o 6 veces más alta la tasa que otras comorbilidades, de 100 a 150 eventos por 1,000 person years, 1.000 personas por años, ¿verdad? Y bueno, ¿qué tal el uso de sensores en esta población? Esta es una revisión que hicimos hace unos años donde revisamos todos los sensores. ¿Y qué pasa? Que todos estos sensores, primero, ya no están disponibles en muchos lugares, y segundo, lo que duraban era 3, 4, 5 días. Y si haces eso en pacientes que están en diálisis, pues solamente tomas una sesión de diálisis, no puedes tener una secuencia de al menos 3 o algo así. Y en general, el MARD, casi todos los estudios se han hecho para evaluar precisión, accuracy. Ha sido lo más utilizado. Se considera que menos de 10 es un buen funcionamiento. En los sensores de Dexcom han tenido entre 12 y 15, exceptuando un estudio que tuvo más alto. En los sensores de Abbott Libre 1 y 2, entre 15 y 25, y el sensor de Medtronic Guardian 3, no sabemos de iPro y de los otros Guardian, este es Guardian 3, y de Guardian 4 no sabemos, un solo estudio en peritoneal diálisis, en diálisis peritoneal de 10,4. Por supuesto, hay como 15 estudios de Libre, muchos más estudios de Libre, menos estudios de Dexcom y mucho menos de Medtronic 3 o 4. Y estos son los más recientes, los más relevantes desde el punto de vista que hablan de las metas glucémicas, no solamente la precisión. Ya sabemos que la precisión va entre 12 y 15 mAd para Dexcom, 15-25 los sensores de Abbott más antiguos, pero en este caso estamos hablando de las patrones de glucemia. Y como pueden ver, usando iPro por 8 días, insisto que 8 días más o menos nos da al menos 2, 3 sesiones de diálisis comparado con una, pues
lo que ilustró es que el 50% de la glucosa más baja fue durante la diálisis, como es de esperar, y que el 21% de los pacientes tuvieron eventos de hipoglicemia durante las sesiones que no sabían. Luego, un estudio que publicó el grupo de Lean en Kidney International, usando iPro también. Algunos pacientes estaban en diálisis, otros pacientes estaban en estadio 3 de falla renal. Mostraron que mientras más avanzado el estadio renal, más bajo el tiempo en rango, con más tiempo arriba del rango. Cuando le pones un sensor a un paciente que está con falla renal, lo que notamos no es hipoglicemia como todo el mundo piensa, sino mucha más hiperglicemia, mucho tiempo arriba del rango para el mismo nivel de hemoglobina glicada, indicando que la hemoglobina glicada, pues, por supuesto, no es precisa en esta población, algo que ha estado validado en muchísimos estudios. Y sin duda alguna, la tasa de filtrado glomerular fue sin duda el determinante más importante en la diferencia entre el GMI y la hemoglobina glicada. Mientras más bajo la tasa de filtrado, pues menos precisión hay en la relación entre A1C medida en sangre y GMI que está calculada por el sensor. Y de eso vamos a estar hablando en un momento, otro par de estudios. Ah, acá les muestro otros estudios más recientes de iPro 2, de Dexcom G6 y de Libre 1. Como pueden ver, usando iPro, pues notaron que había glucosas más altas en la noche antes de diálisis comparado con los días que no estaban en diálisis y que el tiempo en rango era como de 59-61%. Cuando el grupo de la Universidad de Virginia y Billard y Megan Stumpf puso Dexcom G6 por 10 días en pacientes con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Eran 20 pacientes el estudio, el tiempo en rango fue solamente de 38%, indicando que estos pacientes tienen hiperglicemia bastante persistente. Luego Oriot hizo un estudio como de 200 pacientes con diferentes estadios renales, nadie estaba en diálisis y usó Libre 1 por 14 y 90 días. Y también, bueno, pues notó que había una gran diferencia entre A1C y GMI de más de 5% hasta el 68% de los pacientes. Ah, y bueno, la correlación de GMI con A1C era bastante diferente si usabas 14 días y 90 días, lo cual nos da la indicación de que A1C no es muy precisa en esta población. Este es un estudio que estamos de nuestro grupo, que está bajo revisión, y entonces tenemos 60 pacientes con una hemoglobina glicada de 7.1. El GMI calculado por el sensor es de 7.8, entonces ya pueden ver una diferencia significativa. Y la correlación de GMI con tiempo de rango, pues por supuesto que es bastante precisa, porque tiempo de rango y GMI, que es un promedio de glucosa, pues tiene precisión, pero la correlación entre GMI y A1C, pues es un poco más baja. Y al menos 29% tuvieron una diferencia de 0.5 entre los dos parámetros y 22%, pero 49% tuvo una diferencia de más de 1%. La A1C, sin duda alguna, no es precisa en la población de falla renal. Este es un estudio en diálisis. Aquí está el scatter plot, que ve que hay valores por todos lados con una tendencia, por eso es que la correlación es intermedia. Y luego acá le estoy ilustrando en una gráfica otros estudios que han hecho la misma comparación. Ah, perdón. Y entonces lo que ven en el estudio de nosotros, este es menos de 0.5, este es de 0.5 a 1 y este es más de 1%. Sin duda alguna, los pacientes que están en diálisis, la diferencia es mucho más marcada. Esto es un estudio nuestro que ha sido presentado y está bajo revisión también, donde ilustramos el AGP de 24 horas, la glucosa promedio en el purple, en el marrón bien oscuro, después el 25-75 percentil y el 10 y el 90, antes de diálisis 24 horas, durante la diálisis 3-4 horas y después, y como pueden ver, la tendencia es que hay una tendencia a tener la glucosa más baja durante diálisis hacia el final de la diálisis, porque por supuesto la diálisis disminuye la glucosa. Y luego va a haber una hiperglicemia bastante marcada, que a veces puede ser hasta 300, 350, pero en promedio en los 200 en estos pacientes el día después para mejorar el día antes, que se mantiene siempre por encima de 150. En realidad esto es bastante,
emprendedor lo que siempre se piensa es que los pacientes en diálisis siempre están en hipoglicemia, pero cuando le pones un sensor te das cuenta que tienen más hiperglicemia que hipoglicemia, lo que sin duda alguna las hipoglicemias si son severas que necesitan hospitalización y eso coincide con los datos epidemiológicos que hemos presentado anteriormente. Y esto, bueno, básicamente, cuando hay polisemia, pues tendencia a que sean eventos bien dramáticos que necesitan asistencia. Esto es un poco más de este estudio. Como pueden ver, esas son todas las excursiones. Ahí está el promedio de la glucosa y las excursiones que van desde los 50 hasta los 400 y casi todos los pacientes y casi el promedio, realmente hay una gran variabilidad y una gran, más que variabilidad, hay pacientes que tienen excursiones muy grandes de hipoglicemia más que de hiperglicemia. Y bueno, pues sin duda alguna esto no es notado con la glucosa capilar 3, 4 veces al día, mucho menos con la albúmina glicada, perdón, ni con la fructosamina. Y tener en cuenta que desde el día después de diálisis, pues las excursiones pueden siempre ver en altas. Si se chequean 3 veces al día o 2 veces al día, o como muchos de nuestros pacientes solamente se chequean el día antes de diálisis, pues esto no va a ser preciso. Y siempre me preguntan por qué es importante si el paciente ya tiene falla terminal renal. Y yo le digo, bueno, porque la glucosa no solo afecta el riñón, también afecta la retinopatía, las amputaciones, la enfermedad cardiovascular. Y no es lo mismo estar en diálisis, ser ciego y amputado, que estar en diálisis esperando un trasplante y poder llegar al trasplante. La realidad es que desde el punto de vista ético, yo no me cuestionaría controlar la glucosa a los pacientes, si tengan falla de órgano o diana terminal. Siempre tenemos que hacer lo mejor que podamos por nuestros pacientes. Este es un estudio recién publicado por nuestro grupo Kaminsky es un estudiante de medicina de Emory, y lo hemos publicado. Lo que hicimos fue comparar los patrones glucémicos usando sensores de 24 horas en pacientes que estaban con burnout diabetes, es esta diabetes terminal que a veces se considera, la definición por los nefrólogos es que si tienen la hemoglobina glicada, que consideran el gold standard, que básicamente está errado, menos de 6,5 sin medicinas por al menos 3 meses, lo consideran que tiene burnout diabetes y no hay que tratarlo, se le curó la diabetes. Bueno, pues si le pones un sensor a estos pacientes, pues notas que tienen excursiones hiperglicémicas bastante marcadas, bastante frecuentes y casi todos. Eso es en rojo. En azul están los pacientes que eran los controles. Sin diabetes, algunos tienen prediabetes y como pueden ver, algunos tienen excursiones más de 180, pero sin duda algunas las excursiones no son tan marcadas. Cuando lo comparas, los pacientes con burnout tienen al menos 4 horas al día como promedio de hiperglicemia más de 180 comparado con 1 hora al día los pacientes sin diabetes, a lo mejor tienen prediabetes o algunos puede ser que tengan diabetes sin diagnosticar. Am, Todos los pacientes tuvieron en burnout, tuvieron 100% de ellos tuvieron hiperglicemia más de 180, al menos 55 hiperglicemia más de 250. Y este término, este concepto de burnout diabetes no es más que una reflexión de lo mal que funciona la hemoglobina glicada en esta población de pacientes con diabetes y diálisis, que realmente no debería ser para nada el gold estándar y mucho menos el estándar. La realidad es que no hace un buen trabajo. Un estudio del nuevo sensor de Dexcom, perdón, de Medtronic. El sensor se llama Guardian 3, y luego se llamará Simplera acá en Estados Unidos, ya está aprobado en Europa, en Estados Unidos está entrando. Un estudio usando este sensor Guardian en pacientes con diálisis peritoneal. Y como pueden ver, lo primero que les quiero ilustrar es que, bueno, la hemoglobina glicada promedio era de 7,4, usaban NPH en la mañana, que a veces se usa mucho porque estos pacientes el primer cambio de glucosa era a las 10 de la mañana, después había otro cambio a las 6 y otro a las 11, y usan tres concentraciones que están aquí arriba del gráfico, 1,5% de dextrosa, 2,3. Y esa, la concentración de dextrosa es lo que crea el gradiente osmótico para que haya diálisis. Pero bueno, mientras más alto el gradiente osmótico, luego les explicaré que es más complicado. Lo que está ilustrando el gráfico continuo es la glucosa del YSI, que es considerado el gold estándar para medición de glucosa. A lo mejor está cambiando eso. Más debajo, discontinuo el sensor, que ven que en algunas ocasiones no está tan similar, pero no fue tan diferente. Y lo que ilustra el patrón es que después que se cambia la glucosa a la dextrosa de 2,3, pues empieza a haber hiperglicemia y cuando come, pues hay una hiperglicemia marcada que se corrige a veces demasiado con Lispro. Y esto es lo que nosotros vemos en los pacientes que están así. Es muy difícil de controlar cuando hacen glucosas capilares porque es muy difícil. El paciente con diálisis peritoneal es bien complicado. Y debajo, pues pueden ver también que
cuando no es, cuando está en en la destroza 1.5, pues la mantiene bastante aceptable, al menos está plano la variabilidad, pero cuando empieza a usar las destrozas más altas, pues el 90, el 10 y el 90 y el 25 75 percentil, perdón, aquí es 0 y 90, pues empieza a haber excursiones más arriba y más abajo. Ah, este paciente luego se cambió a galargina para evitar esas hipoglicemias y bueno, notar que tenía hipoglicemias asintomáticas bastante notables, como el 4% por debajo del rango, ah, y que bueno, que eso se podría mejorar. También tenía excursiones hiperglicémicas 2 horas después del cambio hipertónico de la solución. Este es otro estudio también usando sensor y como pueden ver acá también, este paciente sí usaba la misma concentración de dextrosa, pero se estaba controlando de manera usaba basal bolos, lo cual también es a veces muy difícil que logre el control, a pesar de que pensamos que es lo mejor, porque cuando usan el bolos le baja mucho, cuando no lo usan le sube, siempre están así. La realidad es que basal bolos es probablemente la terapia más mala en esta población a discutirse bombas de insulina o sistemas de páncreas artificial o simplemente si tienen diabetes tipo 2 incretinas y insulina basal, sí necesitan insulina, pero realmente el basal bolo es probablemente lo que menos los ayuda y hay algún par de estudios de esos también. Esto es lo que les ilustraba, es una comparación de los niveles de glucosa dependiendo de la concentración de la diálisis peritoneal. Y como pueden ver, si es 1.36, pues bueno, están aquí y hay un poco de hiperglicemia, 2.25, pero cuando empieza a subir a 3.86, pues es una hiperglicemia bastante marcada. Y si usan, bueno, extrarrenal, bueno, hay un poquito de hipoglicemia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los endocrinólogos? Usamos NPH al empezar de la diálisis peritoneal o usamos basal bolo y añadimos después repaglinide o bolus, pero bueno, insisto que el basal bolus a veces es posiblemente lo que más complicado sea en estos pacientes. Pero en la realidad lo que hay que hacer es hablar con el nefrólogo y decirle que le baje la concentración de glucosa a el dialysate, el dializal, la solución de diálisis, porque eso realmente es lo que marca la diferencia. Por más insulina o por más medicinas, lo que marca la diferencia es cuando subes la concentración. Bueno, pues en resumen, lo que les quería ilustrar es que los pacientes que tienen falla renal en diálisis tienen un aumento bastante marcado de la hipoglicemia severa, a eventos severos que necesitan hospitalización, pero no es lo más común. Cuando usas sensores, hay mucho más hiperglicemia con excursiones bien largas a 350, 400 de glucosa y que los marcadores actuales de A1C, albúmina glicada, fructosamida no nos van a dar esta información. A pesar de todo, tienen limitaciones y son muy inexactos y sin duda alguna no nos van a dar la idea de los patrones tan variables en 2 días, 3 días y en una semana. El uso de sensores en esta población creo que va a ser, muchos de nosotros los usamos, pero falta buena aprobación de los cuerpos regulatorios, pero yo creo que sí, sin duda alguna va a cambiar el manejo de la glucosa en estos pacientes con falla renal, porque sin duda alguna nos abre los ojos y nos hace entender cómo la glucosa se maneja, cómo el cuerpo se maneja a los diferentes cambios de eh, contenido de diálisis, también de ingesta calórica y de insulina o de medicaciones. La verdad que es muy promisorio el futuro y bueno, agradezco mucho al grupo por la invitación. Acá está mi conexión en Twitter o email. Puedo compartir las diapositivas cuando necesiten. Siempre un placer. Muchísimas gracias y bueno, agradezco al grupo por la presentación.